Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Matemáticas Arca. En el objetivo es que una vez finalizado el video, sean ustedes capaces de realizar la división de polinomio entre polinomio. Y para ilustrar de manera práctica el desarrollo del tema, vamos a realizar la división de polinomios que tenemos en el pizarrón. En la división de polinomio entre polinomio es necesario, o por lo menos muy conveniente, que ejecutemos el algoritmo que tenemos en el pizarrón, cuyo primer paso dice que ordenemos ambos polinomios, dividendo y divisor, respecto a una misma letra. Puesto que en este caso la única letra que tenemos es X, pues lo haremos obviamente respecto a la letra X. Y el orden puede ser descendente o puede ser ascendente. El criterio para ordenar descendente o ascendentemente es el exponente de la letra ordenatriz, es decir, la letra que elegimos para ordenar. Descendente significa del mayor exponente al menor exponente. Ascendente significaría del menor exponente al mayor exponente. Lo que se acostumbra es el orden descendente y lo haremos de esa manera, del mayor exponente al menor exponente. Ahora bien, este reactivo particularmente tiene en el dividendo un polinomio incompleto. Cuando el polinomio en el dividendo es incompleto, lo recomendable es completarlo con ceros. ¿Qué significa polinomio incompleto? Que entre el mayor exponente de la letra ordenatriz y el menor exponente de la misma, falta algún exponente. Donde falte, colocaremos ceros. El divisor no importa si está completo o incompleto. Lo dejamos tal cual. Aprovecharemos para, al momento de ordenar y colocar los ceros donde falten términos, para colocar el dividendo y el divisor en la galera tradicional, es decir, la galera que utilizamos en la división aritmética. Esta es la que utilizamos para realizar la división de polinomio entre polinomio. De ahí que nos quedará de la siguiente manera. Como dijimos, orden descendente. De ahí que empezaremos por el término que tiene el mayor exponente en la letra ordenatriz. En este caso 5, x a la quinta. ¿Qué exponente sigue? El exponente 4, menos 3x cuarta. Y puesto que el exponente 3 no está presente en todo el polinomio, ahí colocaremos un 0. Y sigue el exponente 2 más 9x cuadrado. Sigue el exponente 1 más 7x. Y por último el exponente 0. En los términos independientes, donde no hay letra, significa que la letra, cualquier letra, está elevada al exponente 0. Por lo que nos queda menos 4 al final. Y el divisor, que también debe estar ordenado respecto a la misma letra y en el mismo orden, el primer término va a ser x cuadrada, le sigue menos 3x, y por último más 2. Y tenemos ya el primer paso de nuestro algoritmo. A continuación, el segundo paso dice dividir el primer término del dividendo, x quinta, entre el primer término del divisor, entre x cuadrada. X quinta entre x cuadrada, x cúbica. Recordemos que al dividir bases iguales, sus exponentes se restan.
5 menos 2, 3, x al cubo. Pasamos al paso número 3, que dice multiplicar el término obtenido, x cúbica, por todo el divisor y restar el resultado al dividendo. Recordemos que al restar, al sustraendo se le cambia el signo. De ahí que aplicaremos el siguiente criterio. Si al multiplicar nos da positivo, lo cambiaremos a negativo. Si al multiplicar nos da negativo, lo cambiaremos a positivo. Veamos. Más por más, más. Lo cambiamos a menos. X cúbica por x cuadrada, x quinta. Más por menos, menos. Lo cambiamos a más. X cúbica por 3x, 3x cuarta. Y más por más, más. Lo cambiamos a menos. X cúbica por 2, 2x cúbica. Enseguida se reduce en términos semejantes. X quinta menos x quinta se anulan. El primer término siempre va a desaparecer. Menos 3x cuarta más 3x cuarta también se cancelan. 0 menos 2x cúbica menos 2x cúbica. Y bajamos los términos restantes. Más 9x cuadrada más 7x menos 4. Y pasamos a validar el paso número 4, que dice que si el residuo es 0, el residuo no es 0, aquí lo estamos viendo, o tiene grado menor que el divisor. El grado es el exponente mayor de la letra ordenatriz, y en este caso el grado es 3. Y el grado del divisor es 2, razón por la que no se cumple la condición de que el residuo tenga grado menor que el divisor. De ahí que no se termina aquí la división, sino que regresamos al paso número 2 y repetimos el procedimiento. Dividir el primer término del dividendo, en este caso ya del residuo, entre el primer término del divisor. Menos, entre más es menos. 2 entre 1, aquí tenemos un 1 implícito, es 2. X cúbica entre x cuadrada es x. Y el siguiente paso dice multiplicar el término obtenido, menos 2x, por todo el divisor y restarlo al dividendo. Menos por más, menos lo cambiamos a más. 2x por x cuadrada, 2x cúbica. Menos por menos, más. Lo cambiamos a menos. 2x por 3x, 6x cuadrada. Y menos por más, menos, lo cambiamos a más. 2x por 2, 4x. Y tenemos a continuación reducción de términos semejantes. Menos 2x cúbica más 2x cúbica se cancelan. Más 9x cuadrada menos 6x cuadrada más 3x cuadrada. Más 7x más 4x más 11x. Y bajamos el término menos 4. Validamos el paso número 4. Si el residuo es 0 o tiene grado menor que el divisor, no se cumple ninguna, aquí se termina la división. No se cumple ninguna condición. El residuo no es 0, ni tiene grado menor que el divisor. El grado es el mismo que el del divisor. 2 y 2. Razón por la que regresamos al paso número 2, que dice dividir el primer término del dividendo o residuo
entre el primer término del divisor. Más. Entre más, más. 3x cuadrada entre x cuadrada, 3. Y pasamos al paso que dice multiplicar el término obtenido más 3 por todo el divisor y restarlo al dividendo. Más por más lo cambiamos a menos. 3 por x cuadrado, 3x cuadrado. Más por menos lo cambiamos a más. 3 por 3x, 9x. Más por más lo cambiamos a menos. 3 por 2, 6. Y se reduce en términos semejantes. 3x cuadrada menos 3x cuadrada se cancelan. 11x más 9x más 20x menos 4 menos 6 menos 10. Y validamos el paso número 4. Si el residuo es 0, no es 0, es 20x menos 10. O tiene grado menor que el divisor, x a la 1, grado 1, x a la 2, grado 2. Si tiene grado menor que el divisor. Razón por la que aquí se termina la división. Tenemos una división inexacta. Cociente x cúbica menos 2x más 3. Residuo más 20x menos 10. ¿Cómo se expresa esto como resultado? De la siguiente manera. X cúbica menos 2x más 3. Más el residuo dividido entre el divisor, es decir, más 20x menos 10 sobre x cuadrada menos 3x más 2. Y ese es el resultado de nuestra división. Tenemos una división inexacta, donde el cociente es x cúbica menos 2x más 3 y el residuo más 20x menos 10. Y el resultado lo tenemos que expresar de esta manera. Y de esta manera, este reactivo ha quedado totalmente resuelto. Si deseas ver más videos con ejercicios de este tipo, consulta los enlaces que aparecen en la descripción del presente. Si te sirve este video, dale me gusta y compártelo. No olvides suscribirte. Dale clic a la campanita para que te avise cada que subimos un nuevo video. Te invito a explorar este canal Matemáticas Arca. Tiene miles de ejercicios resueltos. Seguramente vas a encontrar lo que estás buscando. Hasta la próxima.